Hola, bienvenidos a la lección número 5 del curso básico de Photoshop para superbloggers. Y en esta lección vamos a ver las opciones de fusión de capa y los filtros de Photoshop. Son dos cosas que a priori ahora cuando lo veamos veréis que son parecidas porque lo que hacen es aplicar determinados efectos sobre el contenido en píxeles de una capa, pero no son exactamente lo mismo. Sobre el ejercicio práctico, eh, para tener este texto del superlogo como lo tenemos en la finalización del ejercicio, aplicaremos las opciones de fusión de la propia capa de texto. Y luego a modo de prueba, y para que lo veáis, aunque realmente los filtros es una cuestión de trastearlo y probar las configuraciones de cada filtro, porque eso ya es a gustos, veremos dónde están y aplicaremos algunos a modo de prueba, como digo, sobre el Superman, pero eso requiere que vosotros lo veáis porque el uso de un filtro es muy puntual para cada caso y no es cuestión de verlos todos uno a uno porque son muchos. Bien, el primero de todo que quiero hacer hoy es colocar un poquito, porque si os fijáis, no están exactamente colocado. El Superman tiene que estar un poco más hacia la derecha y esto también. Entonces, lo que voy a hacer, a ver, es coger el Superman, me voy a la capa de Superman con la herramienta de mover y le voy a desplazar un poquito tal que aquí. Si queréis un ajuste más exacto, con las propias flechas del teclado, de arriba y abajo, lo podéis mover píxel a píxel. ¿Vale? Yo lo voy a poner ahí. No, lo que le ocurre realmente es que está, voy a hacer control D para transformar, le voy a hacer un pelín más grande, a ver así. Para hacerle más grande la distorsión. Bueno, tampoco importa mucho. Le voy a colocar aquí. Y ahora voy a mover la capa de texto de mi superlogo verde, la línea azul y la capa de texto de abajo de roja de aprendiendo. Entonces, como cuando seleccionamos archivos en una carpeta normal de un explorador de Windows, con la tecla Control y Shift podemos seleccionar varias capas a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, la de línea, la del texto de abajo y la de mi superlogo. Puedo hacer Control, pulsar aquí y seleccionar las dos a la vez. Otro control y la tercera y selecciona las tres. Ahora con la herramienta mover, cuando lo muevo, se mueven las tres a la vez. Otra opción, si las tenéis en orden, digamos, correlativo a las capas, si pulso la tecla Shift de mayúsculas directamente sobre esta, como cuando seleccionamos archivos y lo habéis utilizado, se seleccionan desde el primero hasta el último. En versiones antiguas de Photoshop, porque a lo mejor puede que alguno la manejéis, esto funcionaba de otra manera. Y en vez de seleccionar las capas, había aquí una especie de enlaces que te permitía enlazar una capa con otra. Y si lo tenías activado, pues esas capas, cada acción que realizabas sobre una de ellas se aplicaba en las dos y las podías arrastrar. Es lo mismo que esto. Vale, entonces yo lo que quiero es ponerlo, bueno, pues más o menos donde tiene que ir. Así. En realidad está todo más grande, ¿ves? Si lo tengo todo seleccionado y pulso control T, los cambios de tamaño se van a aplicar directamente sobre las tres capas. Ojo con esto, y para que tengamos claro conceptos, cuando estoy haciendo esto, las capas de texto, al no estar rasterizadas y ser texto, no se van a pixelar porque va a poner el tipo de letra más grande. Photoshop lo va a reconocer automáticamente y lo pone más grande y no hay más problema. Esta línea sí, habría sufrido una pixelación, pero ¿qué pasa? Que es una línea, no va más allá y aparte el cambio ha sido mínimo. Entonces tampoco tiene mucha importancia, aunque verdaderamente algo sí se haya pixelado al ampliarse. Hombre, si me acerco tanto lo veis pixelado todo. Pero quiero decir que esto realmente ha perdido un poquito de calidad esta línea al hacer ese paso, pero no tiene importancia. Y bueno, ya lo tengo todo más o menos colocado. Ahora sí me cuadra un poco más con el aspecto que tenemos aquí. A ver. Sí, bueno, puede valer, tampoco tiene que ser milimétricamente exacto. Vale, ahora voy a seleccionar solo la capa de mi superlogo y vamos a ver las opciones de fusión. Las opciones de fusión de capa es teniendo una capa seleccionada, y esto sirve tanto para una capa de píxeles normal de imagen como para una de texto, haciendo botón derecho sobre ella en opciones de fusión. O, creo que en este desplegable también tenemos aquí a mitad del desplegable las opciones de fusión, ¿vale? Lo más cómodo es hacer botón derecho y opciones de fusión. Vale, se nos va a abrir aquí este, a ver dónde lo pongo que lo podáis ver, ahí, esta ventanita se nos va a abrir y aquí tenemos un montón de opciones y además son las que se utilizan en muchos casos que habréis visto.
Bueno, una cosa que voy a hacer es acercar un poco más el texto. Aquí quizás, aunque se vea ahora pixelado, pero para que veáis mejor los cambios que se vayan haciendo. Por ejemplo, lo de dar relieve a los textos, que lo habréis visto en algún cartel, es con esta primera opción de bisel y relieve. ¿Vale? Estas opciones que veis a la derecha hacen alusión a la opción que cojáis aquí a la izquierda. En este caso, el bisel y relieve, bueno, pues tiene inglés interior, exterior, relieve, acolchado. El mítico es el inglés interior redondeado. Y aquí podéis decirle que sea más grande. ¿Veis cómo varía? Mirad aquí, mientras yo muevo el selector. ¿Ves? Coge relieve. ¿Vale? Y luego la profundidad, para hacerlo más o menos marcado. ¿Ves? Esto es jugar con los valores, lo que os decía antes. Que sea más suavizado para que no sea tan brusco. El ángulo en el que va a hacer la sombra. Aquí tenéis el resaltado, que sería esta parte blanca. Aquí, bueno, en la O, por ejemplo, aquí esta parte blanca sería esto. Si yo lo pongo menos transparente, veis cómo ese blanco baja. Si lo pongo más opaco, sube más el brillo. Lo mismo con la sombra. Lo tengo al 75%. Lo puedo bajar, lo tengo subir. En opciones más avanzadas, igual que en los modos de fusión de capa, podéis hacer el modo de fusión de este sombra y este resaltado, que por defecto pues está en trama y en multiplicar para que se funda con el color de fondo de la capa. En este caso es el verde, en el color que estaban las letras, etcétera. Una opción importante que podemos ver aquí es a la hora de aplicar sombras, lo veremos ahora con lo de sombra paralela. Si tenéis activada esta usar luz global y marcáis un ángulo, ¿no? El ángulo, digamos, de que le pegue la luz a 120 grados desde aquí, ¿no? Por eso está aquí el brillo aquí. Le pega así. Y tenéis el ángulo. Si luego yo quisiera poner una sombra para el de abajo que fuera en esta otra dirección, en vez de a 120, por ejemplo, a 35 grados viniendo desde aquí, si yo no desactivo esta opción de usar luz global, me aplicará el mismo ángulo para todas las opciones de fusión de todas las capas. Lo cual, pues a lo mejor, según el caso puede ser interesante, según el caso no. Que sepáis que si a veces decís, pues tengo una capa que me hace este efecto, pero es que luego en otra capa quiero aplicar otro y me está cambiando las dos a la vez. Es por esto, ¿vale? Asegurados que quitáis el usar luz global y así podéis aplicar un grado determinado para las sombras y los efectos a cada capa que queráis. Bien. ¿Qué más tenemos? Opciones de contorno, que yo no las utilizo mucho. Opciones de textura, para meter un motivo de textura. Aquí podéis meter, por ejemplo, esto y da forma de textura. Yo la verdad que no lo utilizo mucho. Por ejemplo, si desactivamos aquí, ya no tenemos el visor de relieve. Por ejemplo, el trazo, si queréis ponerle un contorno, en lugar de seleccionar con el control aquí toda la capa y decirle edición contornear de 2 píxeles con el color frontal, por ejemplo, pues otra opción sería venir aquí y hacerle la opción de fusión de trazo. Aquí podéis variar el grosor. ¿Veis? De qué forma tan visual e intuitiva. Que el trazo sea exterior, que sea interior, desde el centro, la opacidad del mismo, el modo de fusión, el color del trazo. En fin. Esto es trastear las opciones porque no tiene mucha explicación, o sea, lo vais viendo, ¿no? El tamaño en píxeles es leer y sabéis lo que hace cada cosa, es muy sencillo. Y probarlo. Quitamos el trazo. Veamos, por ejemplo, la sombra interior hace esto que estáis viendo. Mete una sombra interior. Al final lo que consigues con un fondo plano es que esté como si estuviera recortado y hubiera otro color, otra lámina de fondo detrás, porque lo que hace es una sombra interior, ¿sabes? Como si tuviera dos planos y hace aquí una sombrita. Esto se consigue con esto de la sombra interior. Lo mismo, tenéis las mismas opciones que antes de opacidad, de distancia. Voy a ver, antes de saltar, me voy a saltar todas estas. La sombra paralela se utiliza mucho, ¿vale? Es la mítica sombra para un texto, para cualquier imagen. Y quiero que entendáis porque se utilizan en muchas de estas opciones que tenéis, los tres conceptos de distancia, extensión y tamaño. Bueno, primero habíamos visto que el ángulo es este. Me voy a quitar esa luz global. La distancia es la distancia a la que está la sombra. Nada mejor que verlo para que me entendáis. Ahora mismo están 2 píxeles. Si yo lo amplío, veis como la sombra, lo veis ahí, ¿no? Se aleja o se acerca a la capa de texto. Entonces, esta es la distancia. Yo podría determinar, por ejemplo, una distancia que me gusta es esta. La extensión, primero vamos a ver tamaño. El tamaño es, ahí veis que esto tiene una terminación determinada, pero si yo subo el tamaño,
la sombra crece, pero dentro de esa misma distancia. Entonces lo que hace es que se difumina más el borde. Lo veis ahí, ¿no? Si lo pongo a tamaño muy pequeño, el corte, digamos, de la sombra, si lo pongo a 0, el corte será exacto. Si le pongo tamaño, por ejemplo, si le pongo mucho, en este caso, pues mucho podría ser 8, se vería así. La extensión, ¿qué es? La extensión, si la subo, es como si dijéramos, por ejemplo, aquí ves que se difuminan a lo largo de 8 píxeles de tamaño. Si yo le pongo de extensión 4, en esos 4 píxeles se supone que es más oscuro que los 8 que abarca el tamaño. Por ejemplo, es que no sé si lo veis ahí cómo cambia. Es que son valores muy pequeños para apreciarlo, pero si yo le pongo que se extienda prácticamente la totalidad del tamaño, ¿veis? 7 de 8, ¿veis cómo es mucho más oscuro? Esto simplemente para jugar, por ejemplo, si yo tuviera aquí de 16, lo veis ahí más claro, 0 de extensión y cuando sube la extensión se va oscureciendo cada vez más. ¿Vale? Eso es jugar con los valores hasta que deis con la distancia, el tamaño y la extensión de la sombra como os gusta. Por ejemplo, pues ahí te podría gustar. El ángulo es este, porque cae así, ¿veis la sombra? Aquí os marca la dirección, 120 grados. Si yo lo cambio, por ejemplo aquí a 48 grados, es así. Si lo pusiera aquí, va de aquí hacia el centro, entonces hacia allá la sombra. Lo mismo hacia este otro lado, pues así, lo normal suelen ser sombras de 120 para hacia abajo a la derecha o de 35 para abajo a la izquierda. Jugar y como os guste. Modos de fusión, a lo mejor de repente dices, no me gusta que se marque tanto. Bueno, pues también puedes jugar directamente en lugar de con el tamaño, con la opacidad de esa sombra. O tenerla bien opaca, pero en vez de que sea tan oscura, decirle, quiero que sea un verde oscuro, pero no el negro total. Y entonces ya se nos quedaría algo así, o que sea un gris. En fin, esto como decía es jugar con ello. Vale. Más opciones que tiene esto interesantes. Bueno, el resplandor interior lo que hace es, lo que su propio nombre indica, hacer un resplandor hacia adentro de los píxeles de la capa. Lo veis ahí, ¿no? Como se llena de amarillo desde fuera hacia adentro. La opción de retraer hace un poco como lo de extensión. Podemos hacerlo de dentro, o sea, de fuera adentro con la opción borde y del centro hacia afuera con la opción centro. ¿Vale? Pues eso, muchas opciones. El rango, la vibración, cambiar el color del resaltado. Si le ponemos blanco es como si fuera un brillo. Entonces puedo poner así esto y darle como un pequeño toque ahí. En fin, esto es para jugar con ello. En vez del resplandor interior tenemos también el resplandor exterior, que también se utiliza mucho. Por ejemplo, hay veces que si quieres poner un resplandor exterior negro, que no es una sombra, ojo, sino para que salga en todas las direcciones por detrás de la letra, pues sería con esto. Pero en la opción de trama se está fusionando en trama con el fondo blanco, entonces por eso no lo apreciáis. Si le pongo normal, ahí entonces sí. Entonces le digo que, por ejemplo, 7 de extender y este tamaño, y ahí veis ese resplandor exterior que es como una sombra en todas las direcciones. ¿Vale? Esto sí que se utiliza también mucho. O, por ejemplo, sobre un fondo negro o de otro color que no sea blanco, pues aplicarle un resplandor blanco que haga este efecto, pero en blanco, pues le da ese típico resaltado, como ese aura, digamos, a la capa. Y también, como digo, se utiliza mucho. Tenemos más cosas como superposición de motivo, que es parecido a lo de textura, pero un poco diferente. También lo mismo, podéis seleccionar aquí un motivo, decirle la escala de ese motivo, ¿vale? Modo de fusión, opacidad, lo de siempre, ¿vale? Siempre jugar. Otro que sí que utilizo bastante es la superposición de degradado, que es esto. Y, bueno, a ver, este desatinado, la verdad que no lo he usado nunca, te digo la verdad. Y el de superposición de colores es simplemente si lo quieres, en vez de quieres seleccionar la capa y rellenarla de otro color, hay mil formas, ¿no? Podrías seleccionarlo y rellenarlo de otro color. Podrías directamente irte a imagen, ajustes de color y modificar la saturación del color o la gama de color y cambiarlo. Puedes también hacer esto en la opción de fusión, superponer un color plano
y superponerlo ahí y jugar con la opacidad o lo que sea. La historia de esto, que puede ser que para mezclar un color, al final es complicarse la vida, pero bueno, tienes igualmente, si rellenas la capa, se cambia de verde a rojo y ya no hay verde debajo. Si lo haces de esta manera, a opacidad 0 de rojo, sigues teniendo el verde debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes mezclarle, puedes decirle, échame un 50% de rojo y esta es la mezcla resultante. Puedes decirle, échame un 80% de rojo. Esta es la mezcla. ¿Vale? Esto no lo utilizo mucho, pero esto sí. La superposición de degrado. Vamos a volver aquí ahora, pero primero me quiero fijar cómo está este. Si veis, estas letras de mi super logo tienen esa superposición de degradado, de gris oscuro a gris muy clarito. Eso se hace con esto. Opciones de fusión, superposición de degradado, de abajo arriba, y nada, tal cual. Y luego ya aquí hago clic en el degradado y le voy variando el color que yo quiera. Voy a crearme aquí un tercer selector porque este le voy a decir gris oscuro y este un gris más claro. Y este que no sea blanco, que sea muy clarito pero que no sea blanco para que se vea el final de la letra. ¿Vale? Entonces esto es jugar con ello hasta que quede como os guste. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, tampoco lo tengo por qué quedar exacto al otro. Ah, tiene unos tonos azulados esto. Si hago doble clic una vez que habéis aplicado algún efecto, es lo mismo que hacer opciones de fusión. Se vuelve a abrir esto. Superposición de degradado. Está en tonos azulados esto. Vale. Un azulito. Y este, por ejemplo. Vale. Ahora se parece un poco más. Vale. Y como veis, tengo la palabra super la tengo con un relieve. La tengo en rojo y con un relieve. ¿Cómo hacemos esto? Habría 500 formas de hacerlo. Vamos a ver, en este ejercicio yo lo había hecho teniendo rasterizada solo la capa super. Vale. Entonces, una forma de hacerlo sería coger la capa super logo, botón derecho, duplicar capa. La duplico. Le quito los efectos. Se los quito. Dejo solo la palabra super. Dejo solo la palabra super. Me vengo cerquita y con las flechas lo coloco exactamente encima de la palabra super de debajo. Y ahora solo tengo, ¿ves? Mi super logo debajo y super solo encima. Hago opciones de fusión. Le digo que me quite la superposición de degradado, que me ponga el bisel y relieve. Voy a acercarme porque si no, no se va a ver nada. Vale. Entro otra vez en los efectos. Le quito la superposición de degradado y le pongo el bisel y relieve. Vale. Aquí es jugar con ello. La profundidad que queramos. Tamaño. Por ejemplo, ahí. Estaba en rojo, lo dicho, lo puedo colorear o directamente aquí puedo venir a decirle lo que hemos visto antes. Superposición de color en rojo y tiramos millas. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. A ver si queda más o menos igual. Bueno, le había puesto más sombra. ¿Vale? En este bisel y relieve le había puesto más sombreado. Bueno, yo que sé, tampoco tiene que quedarme exacto como el otro, ¿no? Ahí veis más o menos la idea. No obstante,
voy a aprovechar, ahora que ya hemos visto esto de las opciones de fusión, para hacer una cosa. Si tenéis en otro documento, en una misma capa, una capa con efectos de opciones de fusión aplicados, ¿qué puedo hacer? Un truco. Mirad, me vengo al archivo, este es el definitivo. En la capa de Solo Super, que cuando lo hice la primera vez rastericé la capa, no hace falta realmente, pero bueno, en este caso la rastericé, puedo hacer botón derecho y copiar estilo de capa. Esto hace lo que estáis pensando, copia todas las propiedades de efectos que he aplicado a esta capa Super, me vengo a este otro y le digo botón derecho pegar estilo de capa. Y ahora me queda exacto. ¿Lo veis? Lo mismo puedo hacer con la de mi super logo. Le digo que me copie el estilo y que me lo pegue aquí. Y ahora sí, me queda exacto en los tamaños y eso no, porque lo he rehecho y es distinto, pero vamos. Esto sería el ejercicio terminado. Vale, llevo 20 minutos de grabación, vamos a dedicar otros 10 a ver los filtros. Para ello nos vamos a acercar un poquito aquí al amigo Superman. Voy a mover esto. Esto ya no nos hace falta ahora. Selecciono la capa de Superman y los filtros de Photoshop están en el menú superior, aquí, en la opción de filtro. Y son todos estos, ¿vale? Hay un montón de historietas por aquí que yo no las utilizo nunca. Y esto del Digimark, para incrustar marcas de agua y tal, yo no lo he utilizado. Yo lo que conozco son los filtros de Photoshop, que son estos de aquí, y tenéis por categorías, digamos, de efectos que hacen, ¿vale? La categoría de desenfocar, la categoría de distorsionar, de enfocar, estilizar, interpretar, pixelizar, ruido, vídeo, que no lo he usado nunca, y otro, que tampoco lo he usado. Como digo, esto es trastear y probarles. Veis que dentro de desenfocar tiene desenfoque de campo, desenfocar, desenfocar más, desenfoque de movimiento, desenfoque gaussiano, radial, en fin, todos los tipos de desenfoque sobre una imagen que se te puedan ocurrir y algunos más. Para distorsionar, lo mismo, desplazar, distorsionar, encoger, esferizar, molinete, onda, rizo. Para enfocar, lo mismo. Y esto es probarles. Vamos a ver algunos de los que yo utilizo. De repente, en algunas fotografías, en algunos montajes, quieres desenfocar algo. Como veis, tiene muchas opciones. Si quieres desenfocarlo, que el Superman hiciera como un tipo de movimiento, podríamos decirle desenfoque de movimiento en un ángulo cero. Ahí lo veis, ¿no? Como se ha desenfocado. La fuerza de la aplicación de ese efecto, por decirlo de unas palabras que me entendáis, pero en realidad aquí lo llama Distancia Pixels del desenfoque, es con ese ángulo cero, que como veis en marca de línea es la horizontal, pues yo si lo bajo al 0, bueno, al 1, veis que es muy poquito. Si lo voy subiendo, voy viendo el efecto de desenfoque. Esto hace que me lo desenfoca en esta dirección. Si le pongo aquí 90, me lo desenfoca de arriba abajo, ¿vale? No hace tanto como lo que yo esperaba, porque lo suyo sería que esto se viera nítido y hacia la derecha se desenfocara hacia un lado, para dar sensación de movimiento. ¿Qué otro desenfoque utilizo yo mucho? El desenfoque gaussiano. Este de aquí. ¿Por qué? Pues porque es un desenfoque que hace lo que esperas, que se desenfoque y ya está, sin movimiento, sin coordenadas y sin cosas extrañas. Coge y lo desenfoca todo, así. Como un desenfoque de cuando estás miope, pues así. Dependiendo del radio en píxeles, pues desenfoca muchísimo. Esto, como veis, para hacer objetos y cosas en segundo plano que están más lejos, el desenfoque gaussiano es muy útil. Otros filtros que pueda utilizar, la verdad que no uso muchos, pero bueno, es probar. Esto de distorsionar, por ejemplo, y esferizar, pues como su propio nombre indica, debe de esferizar los píxeles del Superman. A ver si lo quiere hacer. Vale, esto no me aplica a vista previa en este filtro. Voy a ponerle, por ejemplo, este de onda. Número de generadores. Voy a ponerle 3 ondas. Longitud. Amplitud. Ahí veo la miniatura. Mira, por ejemplo, eso. Escala, amplitud. Esto es tocar los valores, ¿eh? Dar la vuelta. Repetir píxeles de borde. Amplitud. Ahí. Le doy. ¿Veis? Y ha aplicado una onda a los píxeles del Superman. Ahora está un poco distorsionado, ¿no? Pues veis porque está en la categoría de filtros de distorsión. Hay 40.000, ¿vale? Distorsionar en molinete. Pues mirad lo que le hace al pobre Superman.
como digo, cada filtro es para cada caso puntual. Esto es trastearles, conocer más o menos qué hacen y de repente te viene la necesidad con un trabajo, con un documento X y dices, este es el filtro que lo que yo necesito se hace con esto. A ver, el zigzag. Uf, este le va... Bueno, no la explica mucho. Enfocar, hay veces que tenemos una foto desenfocada, esto no va a hacer magia, pero sí que le va a dar un pequeño toque de enfoque y dependiendo de lo lejos que esté lo que queremos enfocar o no, pues lo va a enfocar. Por ejemplo, si le voy a enfocar más, ¿veis? Ha hecho este enfoque. ¿Veis la diferencia? Aquí se supone que está un poquito desenfocado, si lo enfoco más, como que lo enfoca. Si fuera una imagen real de una persona se nota más. Mira, pues te digo que hasta me gusta porque así le resaltan bastante más los brillos. Bueno, voy a dejar. Filtro, por ejemplo, el de estilizar. Esto ya es sobre todo para fondos, por ejemplo, tenéis un fondo de un color plano, de un degradado, aplicarle un filtro de azulejos y os puede crear una textura interesante de azulejos. Solarizar, esto es para, pues eso, para solarizar la imagen, simplemente hace eso, ahí no hay opciones. Estilizar, extrusión. Pues otro efecto de textura, hace como unos cubos con los píxeles. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este es curioso, me voy a acercar para que lo veáis. Este es un efecto interpretar destello y efectos de iluminación. Hace esto. ¿Veis? Ahí la miniatura se va a ver mal, ¿vale? Pero voy a intentar ponerle aquí en el pelo, ahí el cursor, y le aplica un brillo que ahora veréis, y tiene diferentes tipos de lentes para ese brillo. Zoom, prime de 35 milímetros, esto es como lo de las cámaras de foto, objetivo de película fijo. Le voy a aplicar uno normal para que lo veáis. No, lo voy a poner sobre el cuerpo para que se vea mejor. Filtro interpretar destello. Ahí, y más pequeño. Ahí. ¿Lo veis, no? Hace ahí como ese mítico efecto de brillo. Voy a seleccionar otro para que lo veáis. Otro tipo de brillo, sin el aura ese circular que tenía antes, ¿vale? Hay muchos. Luego, por ejemplo, efectos de iluminación. Te abre aquí un panel, pero esto la verdad que ahora que lo abro yo no lo he tocado nunca. Siempre he manejado solo los destellos. Filtros, que como ya os digo, es que hay tantísimos que yo utilizo algunos, pero otros no. Esto es trastearlos y ver los que os gusten. Tampoco me voy a extender mucho. Por ejemplo, este pinceladas. Pues como que se hubiera pintado así. La verdad que con esta foto del Superman no ayuda mucho para ver. Puntillista. ¿Vale? Pues como estuviera dibujada a puntos. Así como con estas celdas para hacer vidrieras. Por ejemplo. Ruido. Esto es para cuando una imagen se ve mal, intentar mejorarla, pero en este caso no lo vamos a poder ver el efecto. Añadir polvo y rasgaduras para añadir suciedad a una imagen que pueda requerirlo en un momento dado. Hombre, en este Superman pues no nos viene a cuento, pero polvo y rasgaduras es para tener una imagen y ensuciarla. Una foto que la quieres hacer pasar por vieja, por ejemplo. Y en fin, no voy a echarle más tiempo en esto porque como os digo simplemente que sepáis que estáis aquí, que hacen diferentes cosas organizadas por categorías y que es probarlos y trastear con ellos para ver si encontráis alguno, conocer con lo que hacen para cuando tengáis la necesidad, decir, me acuerdo yo que este filtro hacía algo parecido a esto, voy a trastear sus propiedades a ver si consigo que me quede algo chulo como yo lo que estoy buscando. Y nada más, voy a finalizar esta sesión que no ha durado más de 30 minutos, recordándoos que quedan todavía, si no me equivoco, eran 2 lecciones, y las 6 y las 7, donde veremos los ajustes de estos de aquí, los ajustes de imagen, de brillo y contraste, los niveles de intensidad, que también es importante, ¿vale? Este panel, no todo, pero algunas opciones, las más importantes, como digo. Y la lección número 7, que ya será, pues nada, para ver más al detalle el tema del zoom, el tema de las líneas guía y la cuadrícula y los atajos de teclado. Bueno, pues una serie de apuntes más avanzados para manejarte un poquito más suelto con el Photoshop y hacer las cosas un poquito más técnicas y exactas, ¿vale? Yo esto lo he hecho pues a ojo, pero podría haber hecho aquí unas líneas guías o haberme apoyado en una cuadrícula.
y haberlo hecho totalmente exacto. Así que nada más, te animo a que si no lo estás ya, te suscribas al blog para no perderte ninguna de estas lecciones del curso básico de Photoshop, ni ninguno de los posts que vaya publicando semanalmente. Nada más, muchas gracias, un saludo.